Sem, l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, Sem, el moment de la literatura, que és respirar cultura. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Hola, buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y como que los domingos hay fútbol, pues hoy he traído un escritor que habla sobre el fútbol, que ha hecho un libro estupendo sobre lo que es el fútbol en España. Y como cada semana, pues procederemos a hacerle nuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Pues venga, vamos a empezar. Un clásico entre el Barça y el Real Madrid lo siguen 650 millones de personas, el 8,5% de la población mundial. Eso es una barbaridad. Sí, bueno, es el deporte más seguido en el mundo, aunque no debemos de olvidar que hay muchísimos países a los que no les gusta el fútbol, que a veces somos etnocéntricos también en eso, tendemos a pensar que lo que nosotros hacemos es lo que le gusta a la gente. Hay mucha gente que en muchos países gusta más el hockey, el golf o la hípica. ¿Hay mendigos del fútbol? Claro, hay mucha gente, sobre todo, hay una mayoría de mendigos, hay mucha gente que lo pasa mal en categorías inferiores y que tienen que fichar cuando tienen 37, 38 años por un equipo de tercera, segunda B para poder subsistir. ¿Comprender el fútbol como un hecho social total? ¿Esto ha sido siempre así? Bueno, hecho social total, siguiendo con el término de Marcel Mauss, porque realmente el fútbol implica dimensiones económicas, estéticas, lúdicas, políticas, de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que hace falta más análisis riguroso desde la academia. Los universitarios nos dedicamos a muchas cosas, pero hay cierto estigma para dedicarse a ciertos asuntos. Será porque aquellas cosas que les gusta al pueblo, pues parece que no gozan del prestigio de otros asuntos, ¿no? ¿Es más fácil entablar una relación con exfutbolistas que hace 15 años estaban en la selección que con un jugador actual del Leganés? ¿Tan alto va el Leganés, tú? No, puede ser el Leganés o cualquier otro equipo de la primera ref, sí, porque realmente la sobrefocalización que hay sobre el fútbol, la mitologización que hay hoy de los futbolistas, pues hay gente que se lo cree mucho e incluso cuando no han hecho nada importante se creen grandes estrellas, ¿no? Porque firman autógrafos después de los entrenamientos, ¿no? Mientras que hace 30, 40, 50 años eran más llanos, ¿no? Y después que cuando uno deja el fútbol se da cuenta de que las luces se van a otro lado, se queda uno solo y entonces de repente uno tiene ganas de hablar. Engaños y mentiras del fútbol. Esto es muy grave. Bueno, la vida está llena de engaños y el amor, ya esto lo describía ya Ovidio, cómo poder engañar a la mujer y cómo la mujer también se resiste para engañar al hombre. Las cuestiones estéticas tienen mucho de engaño también, ¿no? En los cuadros, en el cine hay mucho engaño. En el fútbol hay engaños que son miserables, que son dolorosos, pero hay engaños artísticos también y bellísimos o que denotan una picardía, una inteligencia suprema. Y un exponente de esto es el gol de la mano de Dios, famoso que está en la portada del libro, que es quizá el engaño futbolístico más delicioso de la historia del fútbol. El fútbol es ante todo un negocio que se juega en Europa. Sí, de hecho en otros lugares el fútbol se juega en casi todos los lugares. Yo lo he vivido en África, por ejemplo en Camerún, lo he vivido en los Andes ecuatorianos, lo he seguido por muchas partes del mundo, pero claro, no es un negocio en todas las partes del mundo. De hecho, en los Andes ecuatorianos, por ejemplo, los indígenas araguros no están tan obsesionados con la victoria porque no hay dinero en juego. Hay otras cosas en juego, como puede ser el honor de tu comunidad.
pero juegan partidos con mucha competitividad y con muchas ganas, pero no hay dinero en juego, ¿no? Lo que pasa que en Europa, efectivamente, sobre todo de los años 90, se ha convertido en un fabuloso negocio a partir de que las teles se metieron, claro. Los valentones, jaques y virotes sevillanos se convirtieron en arquetipos contestatarios. Afinas, Bueno, ¿eh? en Sevilla gusta un fútbol diferente al que gusta en San Mamés, por ejemplo, en Athletic Bilbao, ¿no? Aquí alguien que tenga arrojo, que tenga valentía, que tenga incluso picardía para engañar al rival, irse con una finta, pues es muy valorado. Ahora Luis Enrique, por ejemplo, un brasileño que acaba de llegar en el Betis, pues es muy aplaudido porque hace cosas que a lo mejor en otros lugares no gustarían tanto. Y esto tiene que ver con valores, con rasgos culturales, con idiosincrasias que vienen de muy atrás, antes de que el fútbol se inventara, naturalmente. El representante de los hermanos Hierro se la coló al Betis. Sí, eso, hay mucha, digamos, muchos chascarrillos en el mundo futbolístico, ¿no? Y en gran medida uno de ellos dice que a veces en algunos clubes se ha fichado a un futbolista pensando que se fichaba a uno y te colaban al hermano, ¿no? Hoy en día todo está mucho más informatizado, y se mueve mucho más dinero y por lo tanto hay muchos más intereses y grandes profesionales. Pero yo he vivido en mi etapa juvenil, hace 35 años, cómo se hacían los fichajes después de haber un partido incompleto en un vídeo VHS, ¿no? Y por lo tanto, sí, el Betis ha tenido algunas veces fichajes de ese tipo en que el que venía no era el esperado. El Atleti tiene gala de haber contado con 25 parejas de hermanos. O sea, el mayor colocaba al pequeño, ¿no? Por lo que veo. Bueno, fíjate, curiosamente, en el Athletic Bilbao ha funcionado mucho, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con que allí este es un club que potencia mucho la idea de familia, en que además todo el mundo en el País Vasco, sobre todo durante muchas décadas, quería jugar en Athletic y por lo tanto, bueno, es más habitual, se tiene más paciencia allí en el Athletic Bilbao con alguien que sea familiar, mientras que en otros lugares, en Andalucía, por ejemplo, despierta muchas sospechas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la gente introduzca ahí la mano o meta a su familiar, entonces levanta sospechas y eso genera un contexto que no es propicio para que el hermano menor triunfe. En Athletic Bilbao, pues ahora estamos viendo cómo el hermano menor de los Williams está jugando mejor que el hermano mayor, ¿no? Quizá en Sevilla ya se le hubiera puesto muchas zancadillas. Tengo, tengo mis dudas del rico empresario del que fue presidente del Real Madrid, de Sanz. Yo me parece que este señor de rico no lo era mucho, sino que se hizo el rico. Bueno, sí, sí. Hay mucha gente que se ha hecho rico en el fútbol. Naturalmente tienes que tener no solamente dinero, ¿no? Sino tienes que tener capital social, ¿no? Los grandes empresarios del fútbol, antes de que llegaran los jeques árabes, que esos sí tenían prácticamente solo dinero, eran gente que se relacionaba muy bien, ¿no? Que eran muy, muy inteligentes, ¿no? Ahora podemos reírnos de Gil y Gil, de Lopera, de muchos directivos que parecían caídos de un guindo, pero tenían una inteligencia emocional, una inteligencia para conectar con el pueblo y para hacerse querer, Lopera presentándose como un mesías que viene a salvar al Betis, por ejemplo, que eso es un poder. Eso es una riqueza, no monetaria, pero es una riqueza y eso hace que pudieran estar donde estuvieron. Allí donde hay dinero hay corrupción. Bueno, esto es algo que sabían ya los griegos, que sabían ya los romanos y que se ha sabido en todas las culturas, ¿no? Hay más escándalos cada vez en el fútbol de muchos más millones. El FIFA Gate, por ejemplo, o por qué hemos celebrado el Mundial en Qatar, o por qué la Supercopa se celebra en Arabia Saudí, con tejemanejes en la federación o con personas como Piqué, que se llevan 4 millones por partido, mientras que el Betis solamente se lleva 750.000 euros, porque hay mucho dinero en juego. Y entonces hay dinero para todos. Entonces, bueno, cuanto más dinero, más corrupción, naturalmente. El fútbol no es una excepción en este sentido a cualquier otro ámbito. Pepe, un especialista en teatro y agresiones. Bueno, ese es el rol que le ha tocado, representar en este teatro del fútbol. Los medios, sobre todo, tienden a poner un estigma o una etiqueta a cada futbolista, ¿no? Y después es muy difícil quitársela. Él ha tenido
sobresalientes dotes dramatúrgicas, desde luego, pero no ha sido el único, no ha sido el único. Lo que pasa que si uno es un gran actor y juega en el Barça o en el Madrid, pues sus performances llegan mucho más allá, ¿no? Y son tenidas en cuenta sobre todo por los medios de comunicación del equipo rival, ¿no? Y por lo tanto, claro, en Cataluña se le ha dado mucha caña a Pepe cuando hacía el teatro y otro tanto ha hecho el Marca y el As, pues con Alves, por ejemplo, y con otros teatreros famosos del mundo balompédico. Todo el mundo es pícaro en el fútbol. Aquellos que llegan, casi todos, ¿no? Hay gentlemen, desde luego. El fútbol nace en Inglaterra como un juego para enseñar valores a los jóvenes de la burguesía, pero después se aclimata en todos los contextos. Y entonces, naturalmente, cuando el fútbol se aclimata a Brasil, a Argentina, a Uruguay o a España, muy particularmente al sur de Peñaperros, donde la picaresca tiene unas connotaciones positivas en términos de cuando uno no tiene tanto poder, poderse llevar el gato al agua, pues entonces los delanteros sobre todo desarrollan una picaresca que es enseñada casi en las categorías bajas, en las canteras de los clubes. Antropología del engaño. ¿A este nivel hemos llegado? Claro, es que yo creo que tenemos que prestar atención a aquello que hace la gente. El engaño es un fenómeno múltiple, ¿no? Tiene una parte muy negativa, efectivamente, cuando nos engaña el poderoso, pues esto nos cabrea mucho y esto es casi cotidiano. Lo que pasa es que lo hacen tan bien que no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando, como vemos en la novela picaresca, ¿no? En Guzmán de Alfarache, o en La Garduña de Sevilla, estas novelas picareñas en que el que engaña es el que está abajo, ¿no? Para lograr sobrevivir, para engañar al poderoso, pues eso gusta, ¿no? Entonces, cuando alguien del Elche logra engañar al árbitro y gana el partido, a un grande, pues eso no suele ser criticado. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, es mía. El regate no El tiene refranero, rival. sí, el refranero tiene mucha sabiduría a veces, ¿no? Claro, la mayor humillación, por ejemplo, el mayor engaño en el fútbol es lo que se llama una cachita, ¿no? Pasarle el balón por debajo de las piernas a uno, y eso tiene que ver con el engaño, ¿no? Tú haces un amago, ¿no? Haces que se abra el rival y se la metes entre las piernas, ¿no? Pero solamente lo puedes hacer una vez, ¿no? Porque el sujeto humillado, en este caso, no va a permitir una segunda vez. Si te deja una segunda vez, es que es tonto. Danielson no siempre elegía la jugada más eficaz, pero sí la más artística. Claro, ha habido muchos jugadores que han dejado cierta huella, no porque ganaran títulos y no porque permitieran incluso grandes victorias a su equipo, sino porque dejaron destellos, ¿no? Y en algunos lugares, en algunos clubs, esos destellos quedan en la memoria, ¿no? Muchas veces no nos acordamos ya de quién ganó la Champions League hace 8 años, ¿no? Pero siempre nos acordamos de algunos goles magistrales, ¿no? Pues ahora si se va Bale, la gente no recuerda tanto los títulos que tiene, sino aquella carrera formidable en que adelantó a Bartra para meter un gol que para el madridismo, naturalmente, es legendario, o una chilena que hizo jugando en Europa, ¿no? Quedan esas dos perlas, ¿no? Bueno, pues hay muchos futbolistas que han tenido 10 perlas, aunque no tengan ningún título. En el fútbol hay engaño y desengaño, y a veces merecido. Sí, porque a veces, por ejemplo, pensamos que el dinero lo puede todo y nos engañamos pensando que gastándonos mucho dinero, como ha hecho el PSG, van a llegar los títulos y entonces llegan los desengaños. El PSG lo que demuestra que sí, tú puedes pagar y tener a los mejores futbolistas, pero si no hay una cultura futbolística del triunfo, del no bajar nunca los brazos, algo que tienen los grandes equipos como el Madrid y el Barça, pues no llegan los títulos, acabas perdiendo partidos. Y esto es algo intangible, ¿no? Y bueno, entonces a veces algunos desengaños están bien merecidos, creo yo. Ronaldinho juega para pasárselo bien y para divertirse. A ese le Qué importa poco el maravilla. dinero. Qué maravilla, Ronaldinho. Yo creo que es uno de los futbolistas que más ha enamorado a todos los que nos gusta el fútbol, con independencia del estilo de juego, ¿no? En el Bernabéu es el único futbolista del Barça al que se ha aplaudido unánimemente, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente jugaba despreocupado, jugaba con una sonrisa, jugaba queriendo siempre procurar comunicar algo estético, ¿no?
más allá de la pura eficacia, ¿no? Cuando además articulas ese preciosismo, ese malabarismo, con que era buenísimo y metía goles espectaculares y hacía asistencias maravillosas, pues fue un futbolista total. No por casualidad, el año en que ganó en el Balón de Oro no tuvo rival. Burla con daño no cumple el año. Sí, esto tiene mucho que ver con las rivalidades, ¿no? Los piques que hay entre Barça-Madrid, entre Betis-Sevilla, entre Atleti y Real Sociedad. Yo creo que esto se sobredimensiona a veces, casi en términos bélicos, por los medios de comunicación que tienen que vender periódicos, pero la gente lo lleva con mucha más gracia, con mucho más salero y se tienen que renovar continuamente, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que se dice que esto es una de las cosas negativas del fútbol, a mí no me parece mal, ¿no? Muchas veces esto da pie al humor, esto da pie a la jocosidad cuando ganas tú, y como realmente no puedes ganar siempre, tarde o temprano, aquel de que te has burlado se va a burlar de ti. Así que, en última instancia, hay siempre un horizonte de simetría. ¿Es posible que siempre ir al fútbol sea un viaje a la infancia? Quizá no siempre, ¿no? Quizá no siempre, pero en muchos casos los que seguimos yendo al fútbol o los que seguimos jugando en los veteranos al fútbol, a pesar de que nuestra mujer y el médico nos diga que no es lo más recomendable, yo creo que lo que nos resistimos es a olvidarnos que una vez fuimos niños y que efectivamente cada vez que jugamos con la pelota nos olvidamos de las responsabilidades, nos olvidamos de que la vida va en serio, nos olvidamos de las cuestiones que nos agobian en el día a día. Y el juego ha sido así siempre. Yo creo que el ser humano inventó el juego para evadirse de la monotonía, del tedio, de la realidad. Y entonces a mí me parece muy bien que los adultos jueguen. Y si no pueden jugar, que vayan al menos a participar en un juego, porque no es lo mismo ver un juego en televisión pasivamente, en que se consume un espectáculo, que ir al estadio, en donde de alguna manera uno participa también y está jugando, aunque no tenga las botas de tacos puestas, claro. El humus es una de las tácticas para expresar el pensamiento dicotómico. Ya me contarás qué es eso. Bueno, había un antropólogo, Lévi-Strauss, con nombre de pantalones, ¿no? Claude Lévi-Strauss. Él pensaba que todos los mitos o nuestra manera de pensar era siempre dicotómica, dual, ¿no? Es decir, la noche y el día, derecha, izquierda, hombre y mujer, bueno, malo, arriba, abajo y demás, ¿no? Yo creo que esto explica en gran medida cómo funciona nuestra mente y por qué esto de las rivalidades, ¿no? Por qué las grandes rivalidades son siempre de dos, ¿no? Y sobre todo dos que sean más o menos simétricos, ¿no? Por ejemplo, un Valencia-Levante o un Español-Barça, es difícil que suscite el mismo apasionamiento que un Betis-Sevilla, porque el Betis-Sevilla son equivalentes en términos de seguidores, en términos de incluso de historia, mientras que hay un exceso de asimetría entre el Barça y el Español. Naturalmente se vive también dicotómicamente allí, ¿no? Uno más nacionalista, otro menos nacionalista, ¿no? Y por lo tanto, en el fútbol se ve claramente esa mente que interpreta el mundo en términos de pares opuestos e irreconciliables, claro. El humor rompe en gran medida con la sumisión y con la mortificación. Sí, qué importante el humor y sobre todo en contextos tan exigentes como el fútbol, ¿no? Hay que tener en cuenta que los futbolistas experimentan una vida un poco de hartazgo, ¿no? La monotonía de los entrenamientos, ¿no? El estar cuidándose continuamente, ¿no? El mantener la responsabilidad porque hay mucho dinero en juego. Esto de que tienen que casi jugarse la vida ya no cada domingo, sino cada 3 días, porque parece que es un cisma si se pierde, ¿no? Eso genera una tensión que explica por qué en los vestuarios hay siempre mucho cachondeo. Uno no tiene que irse al vestuario del Cádiz, donde aquello ya es un despelote. En cualquier vestuario, ¿no? Incluso en los equipos que parecen más serios, como la Real Sociedad, el Osasuna, el Atleti, hay gente chistosa. No solamente hay el Joaquín de turno en el Betis, sino que el humor es necesario para destensar un poco esa vida de rigores y de responsabilidades. Toda bienvenida a un jugador nuevo exige una novatada, ¿tú crees? ¿Una nueva? Una novatada.
Una novatada. Sí, 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 claro, claro, por supuesto, ¿no? Las novatadas cumplen muchas funciones en todas las culturas. Una de ellas es, bueno, la bienvenida al grupo, ¿no? Una vez que uno ha pasado por una humillación, después se convierte en un igual, ¿no? Esto pasa en las despedidas de solteros o pasa en las universidades, ¿no? Y es particularmente interesante cuando los novatos son además de la cantera, ¿no? Porque lo que se le dice al novato, que esto es duro, que llegar a primera cuesta trabajo, que hay que respetar a los veteranos, y una vez que ese joven humilla y públicamente pues queda bueno, pues en el suelo, ¿no? En lo más ínfimo, solo entonces puede formar parte ya como un igual y a la vez ser él el humillador de los próximos que vengan. ¿Qué le falta a un jugador de tercera? Normalmente le falta muchas veces muy poco. Hay que tener en cuenta que para llegar a primera se requieren muchos elementos, muchísimos elementos. Técnica, fortaleza física, fortaleza mental, algo de suerte, tener un padrino, estar en el momento preciso, visión de juego. Hay 20, 25 rasgos que se requieren para llegar a primera. Yo he jugado en tercera y puedes ver futbolistas en segunda B que son magníficos en muchas facetas, a veces incluso geniales, pero siempre le falta algo, ¿no? Siempre le falta alguna de esas facetas. Mientras que un futbolista como Raúl, por ejemplo, del Real Madrid, era un notable alto en todo, ¿no? Tiene muy pocas carencias, ¿no? Y en algunos otros casos, futbolistas geniales, ¿no? Como Xavi, por ejemplo, que no tenían fortaleza física, pero eran tan buenos en las otras facetas que compensaban, ¿no? No hay jugadores como Messi en la tercera división. De Paula aportaba Hombre, frescura, compromiso y goles cuando le salían. claro, hombre, yo creo que esto es como pensar que uno puede encontrar en un poeta popular, en un bate popular, a Cervantes o a Shakespeare, ¿no? Claro, evidentemente ahí sí hay muchísima diferencia, ¿no? Digamos, entre el 5% de futbolistas de primera, los 2, 3, 4 futbolistas buenísimos que hay en cada equipo de primera, esos sí están años luz de los jugadores de tercera y segunda B, ¿no? Pero hay futbolistas que han estado en primera 2, 3 años y a los 28 años están jugando en segunda B y pasan desapercibidos. Y te das cuenta que, bueno, tuvieron un golpe de suerte o estuvieron en el lugar adecuado, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Y por otra parte, yo he jugado con futbolistas que están en esas categorías en tercera y en segunda B, y porque son jugadores africanos, de Ghana, por ejemplo, de Camerún, donde no hay muchos jugadores en Europa, y van a un mundial, y juegan un mundial y pueden jugar un mundial de tú a tú contra Brasil o contra Argentina, y no se nota mucha diferencia, ¿no? Pero claro, si hablamos de Messi, hablamos de quizás junto con Maradona, Pelé y Cruyff, los 4 mejores futbolistas de la historia. Entonces ahí sí hay mucha distinción, claro. La presión por ganar aumentaba en los clubes de élite. Bueno, esto supongo que sí, siempre ha sido así, ¿no? Claro, por eso hay muchos futbolistas que cuando más disfrutan, me han dicho, es cuando dejan el fútbol de élite y marchan a otros equipos, ¿no? Hay casos muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo de Paula, un futbolista que jugó en la Real Sociedad 11 años, ¿no? Y que él dice que cuando empezó a disfrutar de nuevo fue cuando jugó los 3 últimos años o los 4 últimos, ¿no? En la Ponferradina, en segunda B, ¿no? Porque ya no hay esa tensión. Entonces sí es posible volver a jugar por el juego, ¿no? Y no con esa presión un poco extenuante que tienen, ¿no? Solo acaba triunfando quien se levanta una y otra vez en la derrota. Claro, esto es una de yo creo que el fútbol, como cualquier deporte, es una escuela de vida. Tiene aspectos buenos, tiene aspectos deleznables, desde luego, ¿no? Antes hablábamos de la corrupción o el exceso de economicismo, ¿no? Pero tiene algunas cosas buenas, ¿no? Al final, quien llega, ¿no? En cualquier ámbito, en el mundo del toreo, en el mundo del fútbol, en el mundo de la literatura, es no aquel al que ha triunfado, ha metido 3 goles, sino aquel que persiste, ¿no? La perseverancia es lo que es lo más difícil, ¿no? Y yo conozco jugadores que como Jorge Molina, estaban jugando en segunda B con 24, 25 años, pero en vez de conformarse, ellos siguieron intentando mejorar cada día, y se han tirado 9 años jugando en primera porque han sido más perseverantes que otros. El fútbol lo juegan los futbolistas. Te habrás quedado calvo pensando esto, ¿no? Bueno, a veces las banalidades o las obviedades
encierran alguna verdad, ¿no? Es que les queremos pedir a los futbolistas, les criticamos porque no leen, porque no estudian, porque las ruedas de prensa no dicen nada original, porque llevan una vida... Bueno, pues ¿qué quieres? Es que yo lo que le pido a un futbolista es que juegue y a veces nos olvidamos de que los futbolistas están para jugar, ¿no? Y otros que den conferencias o los filósofos que hagan grandes disquisiciones sobre el alma humana. Los jugadores son indudables protagonistas, pero están perdiendo el lugar nuclear que siempre han ocupado. Y luego, entrenadores con mando a distancia. Ya es difícil esto. Sí, esto es cada día más habitual, creo yo, lamentablemente, ¿no? Los futbolistas son los que han sido los protagonistas siempre, ¿no? Y el entrenador se limitaba a escoger a aquellos que mejor podían casar para un partido en concreto, ¿no? Pero últimamente los protagonistas, se habla más casi de los entrenadores, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? El problema es que cada entrenador piensa que debe ser conocido por un estilo de juego específico y entonces manda castrensemente a los jugadores para que ejecuten esas órdenes en el campo. Entonces los jugadores pierden creatividad, se sienten, me dicen muchas veces, cohibidos, ¿no? Y van más bien a no equivocarse y a que no se les señale porque no ha hecho aquello que el entrenador le mandaba. En la vida hacer las cosas bien es hacerlas con arte. Eso lo dicen los andaluces. Hombre, claro, es que los andaluces hemos aportado algunas cosas importantes al mundo. Esa es una de ellas, ¿no? Creo yo, ¿no? La idea de que más importante que hacer las cosas es hacerlas de tal manera que desprenda belleza, yo creo que eso en el fútbol se ve claramente, ¿no? Los grandes ídolos del Betis, por ejemplo, y lo vemos a Joaquín, ¿no? Aquí gusta, ¿no? Porque por supuesto tiene compromiso y en ese sentido además rompe con el tópico del andaluz indolente y vago, porque él realmente entrena, se toma muy en serio, pero Joaquín se va a tomar su cervecita después de cada entrenamiento y él intenta casi siempre hacer jugadas para crear vínculos emocionales con el público, ¿no? Y eso es muy de agradecer aquí, ¿no? No solamente la eficacia que acaba aburriendo un poco. Bueno, y para ir acabando, un ultra considera que la visión que los futboleros tienen de ellos es estereotipada y llena de perjuicios. Un partido supone un pretexto para desahogarse y experimentar estar en un rebaño. Esto ya no me gusta tanto, tú. Bueno, yo creo que los ultras, de luego, tienen su lado absolutamente negativo, claro, violento, pero yo creo que últimamente están siendo un poco los chivos expiatorios, se le está culpando de todos nuestros males. Esto los seres humanos tendemos mucho a eso, ¿no? La mayoría de los ultras son jóvenes gallitos un poco testosterónicos, a veces frustrados si se quieren, ¿no? Pero que no serían capaces, la mayoría digo, no serían capaces de pegarle un porrazo a otro rival, ¿no? Claro que los hay, y los hay incluso peligrosos y han estado en la cárcel, y gente que es capaz de matar a otro, ¿no? Pero si los viris tienen 1000 ultras, yo puedo asegurar que la mayoría son gente que le gusta gritar y que les gusta vivir con emoción, ¿no? Y de hecho, cuando en algunos estadios se han quitado los ultras, yo sé que esto es muy polémico, el nivel de experiencia de todos los espectadores en el estadio, pues es muy diferente, ¿no? Se les echa en falta, ¿no? Claro, habría que controlar los comportamientos más agresivos, ¿no? Pero yo, lo de quitarles absolutamente y prohibirles absolutamente la entrada en el campo, yo no soy partidario. Tienen también su aportación al fútbol. Bueno, pues hasta aquí. Es una obra muy completa sobre lo que es el deporte rey y con sus alegrías, sus miserias, muy bien documentada. Leer El Gran Teatro del Fútbol de Alberto del Campo Tejedor, ediciones La Esfera de los Libros. Es fantástico, es único. Muchísimas gracias. Posem l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport. Els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que després respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar cultura. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran?
Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.